El sol estaba a punto de ocultarse, con los últimos rayos de luz bañando la carretera y la ciudad del ocaso Brad Hills, mostrándose como una sombra en el horizonte. En la carretera había dos vehículos blindados los cuales se dirigían a una velocidad medio alta a la ciudad. Dentro de estos vehículos solo había varias personas sentadas en la oscuridad, todas observándose entre sí, y a veces se escuchaban algunos murmuros entre algunas de estas personas. ¿Crees que sea verdad lo del ataque?, dijo una de las personas a uno de sus compañeros. No lo sé, pero si hay un emergente en la ciudad, yo lo neutralizaré primero, respondió el tipo a la otra persona, mientras le apuntaba con una especie de bastón. Claro, como ocurrió en el entrenamiento, dijo una voz femenina de forma sarcástica, provocando que la mayoría de las personas dentro se rieran en mayor o menor medida. Cállate, Sally, como si tú y tu novio lo hubieran hecho mejor, gritó la persona para ocultar su vergüenza. La ahora conocida como Sally no se inmutó ante esta declaración, pero sí respondió a su compañero con un tono monótono: al menos no fuimos peores que tú, Paul. Todos los presentes dieron un leve o al ahora nombrado Paul, para que en consecuencia Paul solo se sentara en su puesto, cubriendo su rostro, el cual estaba rojo como un tomate. Sally se sentó en su asiento y miró a uno de sus compañeros, el cual parecía inmerso en sus propios pensamientos. Ella puso su mirada en él, observando su rostro, un rostro vacío, sin expresión alguna, mirando fijamente al suelo, pero también había otro sentimiento, uno que cualquier otra persona podía haber ignorado de no haberse fijado detenidamente en sus ojos. Ese sentimiento era odio. Sally pensó sobre dejarlo solo, pero al final decidió ver si le pasaba algo a su compañero. «Oye, ¿te encuentras bien?», preguntó Sally de manera suave pero firme. El chico dio un pequeño salto en consecuencia de la pregunta de Sally, su expresión vacía cambió radicalmente a una de genuina sorpresa, sus ojos aún reflejaban la determinación e ira de antes, aunque ahora de una manera más leve. Aquel chico observó a Sally y con una voz algo suave preguntó: ¿Puedo ayudarte en algo, compañera? Sally observó al chico durante un par de segundos, pero al final respondió con un tono casual: solo quería saber cómo te encontrabas, parecías muy pensativo. El chico se dio una palmada en la cara mientras maldecía en voz baja por ser tan obvio. Sally no pudo evitar dar una pequeña risa ante esta situación, pero rápidamente recuperó su compostura para saber la respuesta de su compañero. El chico, viendo que Sally no le iba a quitar el ojo de encima hasta recibir una respuesta, decidió hablar, o al menos dar una media verdad. Yo, veras, estaba concentrándome mentalmente para esta misión. Ya sabes, paz mental y esas cosas, jeje. Sally no terminó muy convencida por la respuesta de su compañero, pero al final decidió no indagar más. Ella podía hacerlo, pero ahora no quería provocar una escena o confrontación entre ellos. Sally dio una sonrisa y agradeció la respuesta, pero antes de irse ella preguntó: por cierto, ¿cuál es tu nombre? No me acuerdo de haberte visto antes en este escuadrón. ¿Eres de algún otro escuadrón? El chico fue tomado por sorpresa, y entre tartamudeos respondió: yo, pues mi nombre es Robert, y ese sí, soy nuevo, pertenecía al Escuadrón Omega, los que cuidan las instalaciones Ojo de Águila. Sally abrió los ojos. Ella conocía ese lugar. Ojo de Águila era uno de sus centros logísticos más importantes ubicado en el estado de Texas. Ahí se almacenaba toda la información respecto a cada emergente, desde las 3 clases más comunes de emergentes hasta los emergentes más raros y únicos que se tengan registro. También sabía que el Escuadrón Omega rara vez veía combate. El ahora conocido como Robert observó expectante la reacción de Sally ante su respuesta. Por otro lado, Sally unió rápidamente los puntos. Si él era del Escuadrón Omega, había la posibilidad de que fuera un novato, alguien que solo lleve unos 3 meses en el Departamento de Regulación Emergente, o para abreviar el DRE. Entonces, creo que tú eres nuevo, ¿verdad?, dijo Sally con un tono neutral. Llevo 6 meses en el departamento, pero podríamos decir que esta es mi primera misión, jeje, respondió Robert de manera nerviosa.
Sally pensó por un momento en la respuesta que le dio Robert. Él llevaba 6 meses en ese escuadrón, debió adaptarse bastante bien en aquel lugar. Entonces, ¿por qué lo cambiarían ahora a la cacería de emergentes? Robert, tengo una pregunta, ¿por qué te transfirieron aquí?, dijo Sally. Por segunda ocasión Robert fue tomado por sorpresa, pero para ser sincero ya se venía a venir esta pregunta. Tarde o temprano alguien habría preguntado por su reasignación. Con un suspiro respondió: bueno, yo solicité que me reasignaran a esta unidad, ya sabes, quería formar parte de la acción, servir al DRE y contribuir a mantener el orden. Sally no se creía eso. Puede que parte de lo que respondió fuera verdad, pero sabe que hay algo más, algo que debe estar relacionado con su actitud pensativa de antes. Pero aún así decidió pasar por alto esta intuición. Muy bien, novato, tú solo sígueme y estarás bien, dijo Sally en un tono neutral. Por cierto, te doy mi mejor consejo, no le creas a Paul cuando te hable de consejos. El último que lo escuchó terminó en cirugía de próstata, replicó Sally en un tono sarcástico, lo que hizo sacar una risa genuina a Robert. Las risas terminaron cuando una voz monótona resonó por todo el lugar. Atención, nos acercamos a la zona de conflicto, todos prepárense. Esas palabras fueron suficientes para que todos dejaran de hacer lo que estaban haciendo y obedecieran. Sally sacó del suelo un casco, el cual tenía un diseño bastante peculiar. Ella se lo puso, cubriendo así toda su cara, dejando solo una pantalla en forma de trapecio la cual se encendía de un color amarillento. Luego ella sacó un arma extraña de arriba suyo, parecía un rifle de asalto, pero había varias diferencias. El gatillo estaba dividido en dos, su empuñadura era muy corta y no parecía tener un cargador de balas. Todos siguieron el ejemplo de Sally, tomaron sus cascos y sus extrañas armas, todos preparándose para encarar a lo que posiblemente pueda ser un emergente. Al frente de aquel carro, estaban 2 personas presenciando la hermosa ciudad del ocaso. Una de esas personas era aquel que conducía el vehículo, mientras que el otro individuo tenía el aspecto de uno de los soldados que transportaba el vehículo. Su armadura era negra con tonos plomos oscuros en las zonas de sus codos. Su máscara era similar a una máscara de gas de la Primera Guerra Mundial, pero más moderna. Esta cubría por completo su cara. El conductor sabía de lo apremiante de la tarea, pero aún así pudo disfrutar de la vista que daba la ciudad, un último brillo de luz antes de meterse de lleno en la oscuridad. Entonces, parece que ya se confirmó el avistamiento del emergente, dijo el conductor con una voz rasposa y algo cansada. Así es, respondió el enmascarado con una voz monótona y distorsionada. Bueno, eso significa que el mando nos deja todo el trabajo a nosotros, ¿verdad?, mencionó el conductor. Eso parece. Después de todo, el escuadrón más cercano a nosotros aún está lidiando con ese grupo insurgente de emergentes, señaló el enmascarado. ¿Y crees que nuestros chicos estén listos?, preguntó el conductor. Deben estarlo, no sabemos a qué emergente nos enfrentamos, así que espero un grupo preparado para los imprevistos, respondió el enmascarado. Vaya, parece que nunca cambiará, sargento Waus, dijo el conductor con una leve sonrisa, mientras el ahora nombrado sargento Waus también daba una pequeña sonrisa ante este comentario, pero sin notarse por su máscara. Sin embargo, la sonrisa de Waus y el conductor duraron poco al ver a la lejanía la ciudad, resaltando más la enorme columna de humo que salía de los edificios. El conductor no dudó y aceleró a toda velocidad permitida hacia el lugar del accidente, mientras que Waus tomaba su comunicador y llamaba a sus superiores. Todos los soldados sentían como el auto avanzó más rápido, estaban por llegar a su destino. Nadie dijo una palabra desde que recibieron la orden de prepararse, no hubo susurros, no hubo pensamientos propios, ni interacción alguna, pues ahora, como muchas veces durante el entrenamiento, debían estar concentrados en lo que les esperaba. Debían saber cómo se comportaría el posible emergente. Nadie tenía que dudar,
Nadie tenía que acobardarse, ellos eran el Departamento de Regulación Emergente, contenían a los fenómenos y protegían a la gente normal, eran el escudo y la espada de la sociedad, así que debían estar a la altura. Todos sintieron cuando el carro se detuvo, fue repentino, pero aún así no bajaron la guardia. Las puertas del vehículo se abrieron y ninguno dudó cuando empezaron a bajar de manera ordenada y casi perfecta. Los primeros en salir cubrieron el perímetro mientras sus compañeros de atrás se posicionaban. Cuando todos salieron del vehículo y notaron cómo las calles parecían seguras, empezaron a formarse en filas de 6 con 6 soldados en cada fila. Una vez ordenados, el sargento Wallace bajó del vehículo. Los huecos de la máscara brillaban de un color rojo intenso, su aparente falta de expresiones, su nulo lenguaje corporal y el color oscuro de la armadura lo hacían destacar entre los demás soldados. Su presencia imponía respeto, orden, pero sobre todo miedo. «Soldados», gritó Wallace, el tono de su voz se oía distorsionado por la máscara, sonado casi como si fuera una máquina. «Actualmente tenemos 2 objetivos. Tenemos información de que el emergente puede haber atacado una zona cercana al centro de la ciudad, así que nos dividiremos en 2 escuadrones. El primer escuadrón estará conformado por 24 soldados, ustedes vendrán conmigo, peinaremos la zona en busca del emergente. Mientras que el segundo escuadrón estará conformado por los 12 soldados restantes, ustedes tendrán la tarea de dirigirse a la zona del accidente y ayudar los esfuerzos de rescate. Bien, todos en marcha, tenemos mucho por hacer y poco tiempo para realizarlo». Con esas palabras Wallace mandó a sus soldados, mientras que todos empezaron a movilizarse. Robert estaba confundido, porque él debía estar en el equipo de rescate en lugar de probar su valía en el campo. Sus pasos, pese a no perder el ritmo de sus compañeros, se sentían más lentos y pesados. Su frustración por no ser elegido para buscar al emergente era notoria, en la opinión de Robert. Él estaba más que capacitado para enfrentarse a cualquier tipo de emergente, pero aún así decidieron dejarlo en la banca. «Oye Robert, ¿qué tal?», saludó Sally en un tono casual. Robert dio un pequeño brinco, casi tropieza pero logró mantener su equilibrio, volviendo al ritmo del escuadrón. «Oye, no me sorprendas así», susurró Robert en un tono molesto. «Pues para la próxima trata de mantenerte atento o si no, no durarás mucho contra los emergentes», declaró Sally. Yo estaba concentrado», susurró Robert. «Lo que tú digas, novato, trata de seguirnos el paso y lograremos acabar para reanudar la persecución del emergente», dijo Sally antes de detenerse. «Vaya», balbuceó Robert. Los soldados llegaron al lugar del accidente, observaron cómo los civiles se agrupaban para mirar la zona devastada, mientras los policías hacían lo mejor que podían para detener a la multitud, mientras que los paramédicos y bomberos ya empezaban con las labores de rescate. «Muy bien, ya saben su misión, aseguren la zona para que los equipos de rescate puedan trabajar», proclamó el cabo a cargo del escuadrón. «García, ve a apoyar a los paramédicos, llévate a Paul y al novato para que te apoyen», mandó el cabo. «Sí, cabo», afirmó Sally mientras se hacía un gesto a sus compañeros para que la siguieran. Wells mantenía sus ojos en posibles objetivos, activó su visión especial para detectar anomalías en el ambiente. Muchos de su escuadrón se habían dividido en grupos de 2, él sabía de los riesgos de esta decisión, pero debían abarcar todo el espacio posible. «Grupos, informe de la situación», ordenó Wallace. Todos los grupos contestaron, no había novedad en la casa, eso preocupaba a Wallace, pero debían seguir buscando. Él sabía mejor que nadie lo que podía causar una búsqueda incompleta. «Señor, tengo algo», gritó el soldado que lo acompañaba. Wells fue a la posición de su soldado para confirmar su hallazgo. El lugar era un callejón poco iluminado, pero gracias a sus máscaras este detalle no sería un problema. Wells se acercó al soldado mientras éste apuntaba hacia una de las paredes del callejón. En dichas paredes había manchas de sangre. Un breve escaneo de sus máscaras confirmó que estas manchas pertenecían a un emergente.
Buen trabajo, soldado, informa al escuadrón, diles que hagan una zona de cuarentena de 5 cuadras de nuestra posición, el emergente no se nos escapará. Declaró Waus en un tono inexpresivo. El soldado cumplió con las órdenes, mientras que Waus se arrodilló para poder recoger una muestra de sangre del emergente. Era hora de saber contra quién se enfrentaban. La sangre tardó un poco en ser analizada, pero al final logró tener los datos que quería. Empezó a observar su hallazgo. Al parecer este emergente ya estaba registrado en la base de datos del DRE. Wells puede decir que se sorprendió un poco por el descubrimiento del emergente, Axel Wilson, emergente psíquico de rango S, el último fugitivo de la brecha. Parece que tu condenada suerte termina aquí, Wilson, susurró Waus en un tono despreciable. Normalmente él no demostraba mucho sus emociones de esta manera, pero este bastardo lograba sacar lo peor de él. Wells respiró hondo dentro de su máscara, volviendo a su carácter neutral, comenzando a levantarse para reanudar la cacería del emergente, pero en eso se escucha una explosión. Waus y sus soldados se observaron unos segundos antes de asentir entre ellos. Ambos salieron del callejón e intentaron localizar el origen del ruido. Sin embargo, no tuvieron que esperar mucho, pues otras explosiones lograron atraer su atención. Antes de que el dúo pudiera dirigirse hacia la zona del conflicto, su comunicador empezó a sonar. Adelante, dijo Waus con su tono inexpresivo. Ese señor, aquí la soldado García informando, necesitamos refuerzos, encontramos al emergente, está en la zona del accidente, repito, necesitamos refuerzos, este bastardo es demasiado para nosotros. La llamada fue cortada por una fuerte interferencia. Su voz se perdió en la estática impidiendo al sargento volver a comunicarse con ella. García, responda, García, maldita sea. Gritó Waus con un genuino tono de frustración. Señor, interrumpió el soldado que lo acompañaba. Los soldados piden órdenes, ¿qué hacemos?, preguntó el soldado. Wells observó el humo alzarse, tenía dudas y preguntas, pero no había tiempo para eso, debía actuar rápido, debía pensar en un plan para poder atrapar a este segundo emergente. Manda a 3 de los grupos a seguir el rastro del emergente faltante. Los demás que se dirijan a la zona del accidente, debemos contener a este segundo emergente. Ordenó Waus sin duda en sus palabras. El soldado asintió y dio las órdenes a los grupos. ¿Qué haremos nosotros, señor?, preguntó el soldado con duda en su tono. Tú vas a apoyar la casa del primer emergente, mantén la red de comunicaciones abierta, infórmame del progreso de tu objetivo, yo iré a detener al segundo emergente. Instruyó Waus. El soldado solo asintió y volvió a entrar al callejón. Mientras Waus observaba cómo partía, se dio media vuelta y observó la columna de humo, no dudó y fue en su dirección. Wells esperaba llegar a tiempo. Después de todo, prometió a Aura que mantendría a su hermano vigilado.